Biblias en esta tarde y quisiera llevarles a pensar sobre un tema eh, que creo que todos nosotros, todo cristiano va a luchar contra esto. Eh, Me salió un poco de la serie que queríamos ir compartiendo, pero es algo que tenía allí en mente para compartirlo con ustedes. Y en muchas ocasiones es cierto que nos cuesta ir contra la corriente, ¿ya? Nosotros los cristianos llevamos una forma de vida distinta, o deberíamos llevarla, ¿no? Y, y es muy común que nos sintamos incómodos en terrenos o en lugares en los que otros se sienten cómodos y familiares. Por ejemplo, a veces en el trabajo los cristianos nos sentimos incómodos. A veces en el lugar de estudio ocurre lo mismo. En la propia familia es posible que nos sintamos incómodos, porque hay una lucha espiritual, hay una batalla interna que se genera porque no pensamos de la misma manera. Y muchas veces, hermanos, nosotros, los creyentes, intentamos obtener más la aprobación de los hombres que la aprobación del cielo, con nuestra forma de vida. Vamos acomodando nuestra manera de vivir con tal de no ser de no ser marginados por las personas. Claro, hay situaciones que nosotros nos vamos preguntando, bueno, ¿qué dirán mis amigos o mi familia de mí si me ven hacer tal o cual cosa? Si me ven leer la Biblia, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, o en el trabajo, si me ven orar por los alimentos antes de comer. ¿Qué dirán de mí? Entonces lo evito, no lo hago. Otros quizás van comenzando a hacer cosas, a tener ciertas prácticas en la vida por temor a la opinión ajena. Esta forma de vida cristiana, hermanos, puede originarse en la equivocada búsqueda de agradar a los hombres. Esa forma de vida que vamos intentando tener el agrado, el beneplácito de las personas, nos va llevando a que la forma de vida cristiana nuestra va cambiando. Y poco a poco empezamos a hacer cosas que no tendríamos que hacer y dejamos de hacer otras por temor al rechazo. ¿Le pasó a usted alguna vez esto? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Un grado de temor al qué dirán. Un grado de temor al rechazo. Nos cuesta aceptar o nos cuesta sentirnos despreciados, nos cuesta sentirnos excluidos de un grupo, de un ambiente, de una salida, de una conversación. Entonces los creyentes poco a poco empezamos a cambiar esa forma de vida. Vivir temerosos de la opinión ajena nos empujará a pecados que nos dañan y en otros casos nos privará de situaciones que nos llevarán a crecer. Una de dos, cuando yo vivo pendiente, vivo temeroso de la opinión ajena, voy a empezar a hacer cosas que están mal. Y por otro lado voy a dejar de hacer cosas que me hacen bien. Entonces el temor a la opinión ajena es algo con lo que todos nosotros luchamos. Fíjese que en realidad es una forma de esclavitud vivir para agradar a otros, ¿no? Es una forma de esclavitud. Porque de pronto tengo que empezar a vivir, a hablar, a hacer las cosas que todos hacen para sentirme aceptado. El creyente, nosotros los cristianos tenemos que asimilar y aprender, recordar que nuestra forma de vida debe ser distinta. Y no vivir por temor a la opinión de otros, aun cuando sea nuestra propia familia. Mire lo que dice el Proverbio 29, un texto inicial que vamos a ver en esta tarde. Proverbio 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. Este es un concepto interesante en la Biblia. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, si yo vivo con temor a las personas toda la vida, con temor al rechazo, con temor al desprecio,
con temor a que me marginen, en cierta medida mi vida cristiana siempre va a tener un lazo que no me va a permitir ser de mayor bendición a más personas. El temor del hombre siempre pone lazo, pero dice, el que confía en Jehová será exaltado. Llega un punto en la vida en el cual uno tiene que decidir para quién vive. O vivimos para agradar a la gente o vivimos para agradar al Señor. Y yo estoy seguro que todos nosotros hemos tenido quizás experiencias tristes de habernos avergonzado en cierta medida del Señor, de sus verdades, y nos hemos mimetizado en el ambiente del mundo, por no ser rechazados. Eso, hermanos, tiene que ser erradicado de nosotros. Hoy veremos algunos ejemplos de hombres que erraron por temor a la opinión ajena. Me puse a buscar y encontré varios. Hoy vamos a mencionar algunos de manera rápida, pero nos vamos a detener en distintas partes de la Escritura para que nosotros veamos que es algo que es propio del ser humano, que queremos agradar a las personas. Pero luego vamos a finalizar y decir, bueno, si yo vivo de esta manera, sí o sí voy a terminar desagradando al Señor. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a ver un momento de la vida de Saúl. Usted se acuerda que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la nación pide rey para ser como las demás naciones? Y Saúl es elegido, 1 Samuel capítulo 15, primer libro de Samuel capítulo 15. Entonces, Saúl es elegido como el primer rey de Israel. ¿Se recuerdan que dice la Escritura que tenía una apariencia muy distinguida porque dice que de hombros arriba no había alguien mayor que él en todo el pueblo? ¿Se recuerdan? Tenía un porte, una impronta casi que usted dice, este tipo está pintado para rey, ¿no? Tiene facha de rey. Entonces el pueblo un poco se dejó quizás llevar por eso. Y Saúl va cometiendo distintos errores en su vida. Y uno de los errores que comete está en el capítulo 15. En el versículo 1 al 3 nosotros encontramos el mandato que Samuel, el profeta, le da al rey Saúl. Dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, era un mandato muy radical, muy fuerte. Esto es uno de los argumentos por los cuales la gente dice yo no creo en el Dios de la Biblia porque mire, era un Dios cruel, ¿no? ¿Ha escuchado usted eso? Tenemos que recordar quiénes fueron estas naciones y en un sentido el hecho de que Dios haya mandado que esos niños sean muertos en un acto de misericordia de parte de Dios. Porque el futuro de esos niños era simplemente seguir los pasos de sus padres, pasos de hombres paganos que ofrecían a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses. Sí, un paréntesis. Pero el mandato era muy claro. El mandato para Saúl era destruye a Amalec y destruye todo. Ese era el mandato. Los versículos siguientes van desarrollando el tema. Nosotros no lo vamos a ver por el tiempo. Pero en el versículo 9 encontramos lo siguiente, versículo 8 y 9. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Miren lo que hizo Saúl. Lo tomó vivo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. El mandato era claro, ¿no? Lo leímos los versículos 1 al 3 y era destruye todo. Pero Saúl y el pueblo destruyeron solo lo vil y despreciable. Entonces le perdona la vida a Agag, al rey, y le perdona la vida a todo lo que fue el ganado, a lo mejor del ganado. Claro, en un sentido nosotros mirábamos una vaquita y la imaginábamos a la parrilla, esta no la sacrifico. O si la sacrifico cae enseguida casualmente a la parrilla, ¿no? Pero lo que hicieron ellos en realidad fue una desobediencia. Fue una obediencia parcial es desobediencia. Es así. El versículo 15, luego que se desarrolla, ¿no? Aparece Samuel en escena. Hay varios detalles que nosotros estamos saltando, ver es por el tiempo, y no solamente nos vamos a detener en este concepto, en el temor a la opinión ajena. Cómo Saúl erró por tener temor a la opinión ajena. Versículo 15, vamos a leer desde el
12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl empieza a dar excusas en el versículo. Dice: y Saúl respondió: de Amalec los han, se desligó, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Saúl lo que hace acá se justifica, ¿no? Presenta excusas. Mira, el pueblo lo trajo, el pueblo perdonó, pero él nunca asumió la responsabilidad que él tenía como autoridad ante la nación. Luego, en el versículo 22 dice lo siguiente: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, aquí está lo que él dice, mire: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Anote esta frase y subráyela cuando dice, versículo 24, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl vivió para consentir al pueblo. Saúl vivió para complacer a la nación. Y en ese esfuerzo terminó desagradando a Dios. Saúl cedió a la presión de la multitud. Tenía autoridad, pero decidió dejarse llevar por la corriente. Le interesó más agradar al pueblo antes que agradar a Dios. Y en un sentido, hermanos, nosotros vivimos en un ambiente así, en medio de multitudes que nos presionan y que nos llevan a desobedecer o a obedecer en parte a Dios. Y el creyente tiene que hacer exactamente lo contrario que hizo Saúl. No temer a las personas o al pueblo y no consentir en la voz de ellos. Todo lo contrario a lo que hizo Saúl. Si nosotros vivimos teniendo temor de la opinión ajena, en algún momento yo voy a desobedecer a Dios. Imagínense, casos pueden haber muchos, ¿no? Ilustraciones son diversas. Pero imagínense que un joven va y le dice: papá, este es mi novio y me quiero casar con él. Y dice: pero este es tu novio tan feo. No, consíguete uno más lindo. Pero papá, mira, él ama al Señor, es creyente, lleva una vida ordenada. No, pero es muy feo. Mira, consíguete otro mejor que sea más encachado, tenga un poco más de billete y ahí no hay problema. Y esta señorita, por seguir la opinión errada, en este caso de sus padres, decide terminar una relación así y buscar otro que va acorde a la perspectiva que tienen los padres. Nosotros debemos valorar a la gente y sus palabras en la medida que están en concordancia a lo que dice la Escritura. O sea, el valor que yo le asigno a alguien y el respeto que merece de mi persona hacia él es directamente proporcional a lo que dice la Escritura. Si él piensa como piensa la Biblia, yo respeto y valoro su opinión. Pero cuando yo estoy hablando con una persona que no tiene a Dios en su vida, entonces yo no tengo que tener temor de su opinión. ¿Me entiende? El problema está en que nosotros tenemos temor de las personas y le damos una excesiva importancia a qué opina la gente de mi persona. Y cuando nuestra vida se dirige con estos principios, en algún momento yo voy a desobedecer a Dios. En algún área yo voy a desobedecer a Dios, como lo hizo Saúl. Saúl decidió
ceder a la presión de la multitud. Mire otro ejemplo. Veamos el caso de otro rey en Jeremías 38. Este es el último rey. Vimos el primero, veamos el último. ¿Cómo terminó? Jeremías capítulo 38. Ustedes saben que el reino se dividió en dos, ¿cierto? Después que estuvo Saúl, David y Salomón, los dos hijos de Salomón tienen una lucha por el poder y se divide el reino en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va cautivo a Siria, el reino del sur va cautivo a Babilonia. Eso lo sabemos. Y llegamos al capítulo 38 de Jeremías y estamos en un contexto en el cual está Sedequías, el último rey del reino del sur. Y este hombre, Sedequías, es contemporáneo al profeta Jeremías. En el capítulo 38, versículos 1 al 13, usted ve cómo el profeta es enviado prisionero a una cisterna, en la cisterna. Allí lo envían porque profetizaba mal, ¿no? Todo dice, te profetiza mal, profetiza lo malo, entonces lo envía prisionero a la cisterna. Entonces allí está este hombre puesto allí, y el rey Sedequías, sabiendo que era un hombre de Dios, lo llama. Y le dice en el versículo 14 lo siguiente. Profecía de lo que vendrá. En los versículos 14 al 18 está desarrollado todo lo que iba a ocurrir si Sedequías no se entregaba a los babilonios, ¿no? Ese era el mandato. Mira, lo resumimos así. El profeta Jeremías le dijo, Sedequías, si tú te entregas a los babilonios, Dios te va a perdonar tu vida, va a conservar la vida de tu familia y Jerusalén no va a ser puesta a fuego. Pero por el contrario, si tú no te entregas a los babilonios, tú vas a morir, tu familia va a morir y Jerusalén va a ser puesta a fuego. Así era de claro y radical. Ahora, cuando llegamos al versículo 19 ocurre lo siguiente. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor, ¿de quién? ¿De Dios? No. Tengo temor de los judíos, que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, estas son las palabras que me ha mostrado Jehová. Y ahí desarrolla, ¿cierto?, todo lo que iba a ocurrir. Entonces era muy claro el mandato. Sedequías, si tú te entregas y obedeces a la voz de Dios, Dios te va a preservar la vida. Y Jerusalén no va a ser destruida. Pero si tú no te entregas, si tú no haces caso, tus hijos van a morir y Jerusalén va a ser arrasada. Y mire cómo decidió Sedequías, ¿no? Sedequías tenía la oportunidad de salvar su vida y salvar a su familia, y junto con eso a todo el pueblo. Pero lo que dice el versículo 19 está la clave. Tengo temor de los judíos. Tengo temor de los judíos. Y por ese temor, Sedequías no obedeció a Dios. Y como no obedeció a Dios, el relato termina de la siguiente manera. Capítulo 39, versículo 4. Vamos a versículo 6. No, el 5 mejor. Disculpe que estoy cambiando, pero quiero precisar bien dónde estamos. Versículo 5 del capítulo 39. El ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, etc. Miren lo que ocurrió, ¿no? Parecía era una decisión tan importante. O él obedecía a Dios, o le desobedecía. Y el temor a los hombres llevó a Sedequías a desobedecer a Dios. Y fíjese el resultado. Sus hijos degollados, y le sacan los ojos para que la última imagen que él vio de su vida sea sus hijos muertos. Esa era la técnica de estas naciones, ¿no? Le sacaban los ojos para que lo último que vieron sea lo que le produzca mayor dolor. Era técnicas de los pueblos para
para llevarles a un punto de rendición total. Era el arte de la crueldad. Y lo lograban. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Por temor a los hombres. Entonces siempre que nosotros, hermanos, decidamos y vivamos la vida por temor a los hombres, me voy a equivocar. Voy a sufrir yo y sufre mi familia por temor a las personas. Cuando yo decido subirme a la corriente del mundo para no tener rechazo ni desprecio, yo soy el que sufro. Hoy no lo veo, lo veré después. Porque eso me va llevando a una forma de vida que desagrada a Dios. Me lleva a desobedecerle. Otro ejemplo. Herodes el tetrarca. Marcos capítulo 6. Empecé a buscar, hermanos. Es impresionante la cantidad. Este detalle es tan pequeño, ¿no? Cuando dice por temor de los hombres, temor de los judíos. Es tan sutil este detalle, pero es tan importante. Cuando vivimos para agradar a los hombres, en algún minuto voy a desagradar a Dios. Herodes el tetrarca. ¿Quién era Herodes el tetrarca? Bueno, este hombre tenía autoridad allí en Galilea, y este hombre tomó la mujer de su hermano y le manda cautivo al hermano. Y él vivía en los tiempos de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista constantemente le confrontaba con su pecado y le amonestaba. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y constantemente se lo decía. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Lo manda preso. ¿Se acuerda de Jeremías? Lo mismo, ¿no? Lo mandó preso. Para que no lo moleste. Era una pulga en el oído. Y siempre le confrontaba. Y precisamente el creyente que vive, o la persona que vive violando la ley de Dios, se siente incómodo al escuchar la palabra. Entonces, Herodes lo que hace es esto, lo envía allí a prisión, pero Herodes, es interesante que Herodes valoraba a este hombre. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 17, vamos a leer, el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Ahí está lo que estábamos diciendo. Pero Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías era la mujer del hermano, o sea, la mujer de Herodes, le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, Herodes, en cierta medida, respetaba a Juan. El concepto que Herodes tenía de Juan el Bautista es que era un hombre, dice allí, varón justo y santo, y le escuchaba. Era molesto, ¿sí? Pero le escuchaba. Dice que le escuchaba de buena gana, ¿vio? Versículo 20 al final, le escuchaba de buena gana. Algo había en Herodes, ¿no? que valoraba a Juan, en cierta medida. Bueno, lo que sucede en los versículos siguientes, versículo 21, venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, ya se celebraban los cumpleaños, ¿vio? Daba una cena a sus príncipes, estaba con ahí todo con la piñata, con todo lo que hacen en los cumpleaños. Dice que daba una cena a sus príncipes tribunos, a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, dice, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Buscó consejo. Y esta mujer, mira lo que dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 26, acá está la clave de lo que venimos diciendo. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, no quiso desecharla. A Herodes le importó más la opinión de los invitados que hacer lo correcto. ¿Veo? A Herodes le importó más la opinión de los invitados que hacer lo correcto. Para Herodes fue más importante la opinión de los poderosos que proteger al profeta de Dios. Terminó cediendo y manda a decapitar a Juan el Bautista. Entre otras cosas, el Señor Jesucristo, cuando es llevado ante Herodes, Herodes no le responde palabra por este hecho. Porque él mató a Juan el Bautista y el Señor no abre su boca allí. Sí habla con Pilato,
pero no habla con Herodes el tetrarca. Y el Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista era el hombre más grande que había nacido de mujer, ¿no? O sea, lo que hizo Herodes tuvo una gravedad profunda ante los ojos de Dios. Pero claro, él quedó bien ante los invitados. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces los cristianos quedamos bien con la gente y quedamos mal con Dios? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque nos interesa más la aprobación de los hombres que la aprobación del cielo. Porque estamos pensando distinto. Porque queremos ser aceptados por las personas, no queremos ser excluidos, no queremos ser ridiculizados ni sufrir la burla. Pero en esa persecución de aceptación causamos no solo dolor en el corazón de Dios, sino reprobación ante sus ojos. Otro ejemplo. Juan capítulo 9. Este caso es muy conocido, es uno de los 7 milagros que se mencionan en el Evangelio de Juan. Y es muy llamativo porque el versículo 1, hablando de este hombre ciego de nacimiento, todos lo conocían a este hombre, ¿no? Todos conocían que este hombre era ciego y siempre mendigaba, siempre estaba en el mismo lugar, estaba allí siempre, formaba parte de la ciudad este hombre ciego. Todos lo conocían, y más sus padres. Sus padres lo criaron, sus padres lo vieron nacer ciego. Pero es interesante ver la actitud de los padres ante este milagro. Siempre nos detenemos en la actitud de los ciegos, lo que hizo el Señor Jesucristo, la actitud de los líderes religiosos. Pero ¿se pensó en los padres? Pensemos un poco en qué tendría que haber generado este milagro en el corazón de los padres. ¿Qué es lo que tendría que haber generado? Un reconocimiento que Jesús era el Mesías. A su propio hijo, al que nació ciego, un día veía. ¿No era una obra sobrenatural eso? Esos padres tendrían que haber sido los primeros en seguir a Jesús. Porque vieron un milagro en el corazón y en la vida, en los ojos de su propio hijo. Pero fíjese lo que hicieron. Conocemos el relato, ¿no? Vamos a saltarnos al versículo 18, al tiro, porque el pasaje es largo. Vamos a leer desde el 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre, hablando del Señor Jesucristo, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Paréntesis, es interesante ver cómo este hombre ciego fue cambiando el concepto que tenía de Jesús. Primero era un hombre, luego dice que era un profeta y luego le reconoce como Dios. Versículo... ¿cuál quedé? 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y mire lo que dice el texto de la aclaración, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En otras palabras, los padres de este hombre decidieron, ¿cierto?, no reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías y priorizaron no ser expulsados de la sinagoga. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo ver esto. ¿Cómo es posible que estos hombres no caigan de rodillas ante el Señor Jesucristo, reconociendo su condición de Dios hecho hombre? Pero en lugar de eso, tenían temor de los judíos y no lo hicieron. Miren lo que dice Juan 12, enseguida, en el mismo relato. Vemos que este temor de los hombres era algo que constantemente les doblegó a las personas. Juan 12, 42.
en un contexto en el cual se habla de la incredulidad de los judíos, dice lo siguiente: con todo eso, o sea, con que muchos eran incrédulos, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y mira el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, muchos habían creído en el Señor, pero no lo confesaban, por temor de ser expulsados. Y vemos el mismo concepto que estamos mencionando. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros no confesamos a Cristo por temor a las personas. Hacemos el mismo error que cometió Saúl, el mismo error que cometió Sedequías, el mismo error que cometió Herodes, el mismo error que cometieron los padres del hombre ciego, lo cometemos nosotros. Y por temor a las personas, por temor al que dirán, por temor a ser rechazados, Dios nos reprueba. Y le desagradamos a Él. Por eso es que el creyente que se para con valentía ante el mundo, el creyente que se para con decisión y convicción, no importando el desprecio que la gente le pueda infundir, tiene aprobación del cielo. Dos ejemplos más. Por eso le decía que estaba lleno, yo descarté algunos. Pero mire, Pedro, ahora vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas, mire. El apóstol, este es un contexto, una carta interesante, la carta a los Gálatas. Siempre Pablo dividía sus cartas en dos partes. La parte principal o la primera parte es la parte doctrinal y luego la parte práctica. ¿Por qué? Porque la Escritura no es un libro para simplemente conocer lo que es, sino que es un libro para vivirlo. Y al Señor no le interesa que yo me llene de conocimiento si es que yo no lo aplico. Y en Gálatas el mayor problema eran los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos hombres que decían, mira, está bien, Cristo salva, Cristo murió, pero además de creer en Cristo tú tienes que guardar la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que ir al templo. Y empezaban a poner cargas sobre los hombres que era lo que decía la ley. Entonces, en este contexto está Gálatas. Y en capítulo 2, versículo 11, Pablo confronta a Pedro, ¿ya? Y le dice lo siguiente: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, miren lo que hacía Pedro, comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos hombres, se retraía y se apartaba de ellos porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, interesante la palabra, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué interesante pasaje, ¿no? Bernabé, un hombre de Dios. Pedro, ¿para qué decir? Hombres ya, no estamos hablando de una etapa inicial, ya eran hombres con un grado de madurez. Bernabé estuvo involucrado en el viaje misionero, el hijo de consolación, Hechos capítulo 11. Eran hombres con una formación muy buena. Pero a pesar de eso, ¿cierto? Ellos tenían miedo, dice, de los de la circuncisión. Entonces cuando no estaban, comían con los gentiles. Pero cuando venían ellos, oye, vamos con los judíos nomás, ¿no? Y dice que Pablo les confrontó y dice, les resistí cara a cara. O sea, fue bravo. ¿Cómo habrá sido ese encuentro, no? Dos colosos creyentes allí hablándose y exhortándose mutuamente. Pero Pablo tenía razón. Y le dice que era una hipocresía lo que estaban haciendo. ¿Y sabe qué? El principio que se desprende de esto es que el miedo a los hombres puede llegar a transformarnos en personas hipócritas. El miedo a los hombres, si yo vivo pendiente de agradar a las personas, me voy a transformar en un hipócrita. Es un proceso, no todo es... Porque nos cuesta ser muy estrictos con nosotros, ¿vio? Somos estrictos con otros, pero con nosotros tenemos un grado de consideración mayor. Y la hipocresía no se llega ahí al tiro. Hay que recorrer un trayecto. Pero cuando yo vivo para agradar a las personas, lo más probable es que me transforme en una persona hipócrita. Quizás ya lo somos en cierta medida. Porque me subo a la corriente del mundo en la semana, pero acá está todo bien, acá ando con mi Biblia, pero que no me la vean en el trabajo, olvídate.
Una vez le preguntaron a un hombre, ¿cómo te va en el trabajo? Bien, bien, todavía no saben que soy cristiano. He vivido bien. ¿Cómo vivimos? ¿Con temor a quién vivimos? Último ejemplo, Pilato, Marcos 15. Agradar a los hombres, ¿no? Y quizás este hombre, Pilato, lleva sobre sí la carga que mayor que cualquier otro hombre lleva por haber entregado al Salvador del mundo y haberlo condenado sin causa. Y en Marcos capítulo 15, versículo 6 en adelante, está todo el cuadro de lo que es la escena previa a la cruz. Y están allí los principales sacerdotes, la multitud, pidiendo que Barrabás sea soltado. Y Pilato allí como un político, ¿no? Vio que el político tiene... Ya los políticos eran así antes, ¿vio? Ya Pilato era un político experto, porque no quedaba mal con nadie, todo lo manejaba, diplomacia, qué me conviene, con quién tengo más votos. Y Pilato, en lugar de hacer lo correcto, procuró agradar a la gente. Y en esa búsqueda de agradar a las personas, cometió quizás uno de los hechos más aberrantes y más graves que un ser humano pudo cometer, que fue entregar al Hijo de Dios para que sea crucificado. Y en el versículo 15 quizás es el más importante, referente a lo que nosotros estamos hablando. Y Pilato, queriendo ¿qué cosa? Satisfacer al pueblo. Eso es lo que quería Pilato. Queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Si nosotros tuviéramos más tiempo y viéramos cómo actuó Pilato, él dice, este hombre no ha cometido ningún delito. Mira, lo azoto y lo suelto, porque en realidad es inocente. Y después le dice, bueno, en vez de soltarle, como era la Pascua, tenía la costumbre de soltar un preso, soltemos a uno, soltemos a Jesús. No, se quieren a Barrabás, el sedicioso, una persona, un revolucionario, digamos, ¿no? Del imperio. Y la clave está en esta frase, queriendo satisfacer al pueblo. Pilato quiso agradar a los hombres y en esa búsqueda desagradó profundamente a Dios. Hermano, ¿quiere vivir usted tratando de agradar a las personas? Quizás lo puede lograr, pero lo más probable es que no sea a la vez agradando al Señor. Cuando yo vivo teniendo temor de la gente, temor de las personas, temor a la opinión, ¿qué pensará el otro de mí? No, que no me vea con la Biblia, que no me vea orar, que no me vea testificar, que no me vea que voy a la iglesia, que mi esposo no me vea que hago esto o lo otro. Cuando yo vivo por temor a las personas y en eso, y en esa búsqueda, en esa forma de vida, yo empiezo a asimilar, a tener prácticas pecaminosas y empiezo a dejar de lado cosas que son de bendición para mí, estoy marchando en esa dirección. Como lo hizo Saúl, como lo hizo Sedequías, como lo hizo Herodes, como lo hicieron los padres de Juan Bautista y como lo hizo Pilato. Y a mí me marcó mucho ese versículo, el de Juan 12, cuando dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Aprobación del cielo o aprobación de los hombres? ¿Qué es lo que busco? Isaías 51 para concluir. Siempre hacer lo correcto está sobre agradar a los hombres. Si yo voy a quedar mal con una persona, pero hice lo correcto, es lo que tengo que hacer. Es así. Si yo hago lo correcto y la otra persona, para él, disminuye su concepto de mí, eso no me debe importar, porque hice lo correcto. Eso, hermano, es más importante que la opinión que otros tengan de mí. Isaías 51, 12. Yo soy vuestro consolador.
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Quiénes somos nosotros para que tengamos temor de los hombres? Vivamos mejor temiendo a Dios y en cierta medida, hermanos, agradaremos a aquellos que le tienen en su corazón. Pero recordemos esto, que valoremos a aquellos y escuchemos a aquellos que tienen los principios de Dios en su vida. Aquellos que no lo tienen, no me importa, no me debe importar su opinión. Porque buscamos la aprobación del cielo y no la aprobación de los hombres. Oremos.